Hoy, 12 de diciembre, feliz día de la Virgen de Guadalupe. Hoy vamos a conocer qué le piden o qué le agradecen los devotos a la Virgen de Guadalupe. Pues mira, es un tema que estoy muy interesada en conocer, porque me llama mucho la atención el peregrinaje, el fervor que le tiene la gente, y es algo que me gustaría conocer. Vas a ver que llegan muchas personas a darle las gracias. Vamos a ello. La guadalupana bajo el Tepeyac, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos. Es lo que yo te decía, el fervor. Y eran mexicanos su La alegría, la música. Sí. La guadalupana. 8 de la mañana en punto, muy buenos días, lunes efectivamente, y hoy millones de personas andan en las mediaciones de la Basílica o incluso ya están ahí porque es uno de los días más importantes, y está por suceder uno de los días más importantes para la religión católica, ¿no? Así es, buenos días. 13.7 millones de personas que a lo largo de estos días llegan justamente, como tú bien lo mencionas, Vaya dato, para agradecer, pedir, encomendarse, visitarla, estar de cerca. Híjole, cuántos sentimientos sin duda nos mueve la Virgencita de Guadalupe. Y en este momento yo creo que lo más importante, agradecimiento, pero sin duda también mucha gente que llega con la esperanza, con la fe de que le haga algún milagro. Efectivamente, mucha gente dice hoy es que las condiciones siempre con frío, hoy lloviendo en diferentes puntos de la hoy capital. llueve muchísimo. Pero al final del día ellos están ahí porque es una visita planeada para celebrar, para pedir, para, como tú dices, agradecer. Y aparte, la Basílica de Guadalupe en punto de referencia, ya sea para el turismo religioso o no, ¿no? De acuerdo. Un ícono, por supuesto, y también ahí la Casa de la Virgen Morena. 8:1, la pregunta es, en medio de esta situación, el día de hoy, ¿qué le pedirías tú a la Virgen? Salud. Definitivamente, ¿no? Al igual, lo que Muy buscas es recurrente. estar bien, Sí. para poder seguir adelante, salud para los tuyos, salud De acuerdo. para la gente que quieres. Salimos a la calle y le preguntamos, ¿usted qué le pediría a la gente? Eso fue lo que Que la Virgen. A ver. Por todo el año, por toda la salud, por las bendiciones, por el trabajo. La salud, la familia, un hogar, una casa, por lo que tengo, por mis hijos. La vida, la salud, la familia. Pues los favores recibidos en todo el año que se le pide, ¿no? Que viva la reina de los mexicanos. Se pide con humildad, ¿eh? Me ha dado otro año más de vida. Le agradezco que tengo salud. Yo le agradezco mucho que le ha dado salud a mi familia. Agradecemos por la salud y el trabajo. La vida, la salud, trabajo, los alimentos. Sí, al final. Y peticiones, hay muchos agradecimientos. en general, Muchas, ¿no? muchas, muchas, bonito. particularmente, y aunque vamos a celebrarla, fíjate que de pronto también es esta reflexión de, híjole, tendríamos que agradecerle y no hacerle peticiones, pero de pronto es tanta la desesperación y tanta la fe también, que eso es lo que nos mueve justamente a estar cerca de ella. Y es que estás ahí, ¿no? Incluso frente al ayate de la Virgen y dices tú, oye, aprovechando la vuelta, de ahí te encargo, morenita, porque de verdad la devoción, y sea usted de la religión que profese, se siente la devoción en ese punto ahí en la Basílica de Guadalupe. Muchísimas personas, ¿no? De verdad te llaman la Muchas, atención. sí, desde hace días ya llegan estas peregrinaciones a la Basílica. Y entre muchas de estas peregrinaciones hay una muy particular, más de 500 globeros que realizan su visita número 40 desde el martes. Se comenzaron este camino, sueltan decenas de globos ahí justamente en el atrio, les tocan las mañanitas a la Virgen y bueno, le decía, son unos de muchísimos porque hay corredores y hay de todo. Organilleros, payasos, de la profesión, del oficio, ciclistas. de lo que sea, los ciclistas, que mucho cuidado, sobre todo ahí en las carreteras, por las condiciones, Qué si usted bonita va imagen. manejando y ve a Las este tipo de lanzan ciclistas ahí. o gente corriendo, ¿no? También que hacen este tipo de relevos, baje la velocidad, hay que cuidarlos. Más de 22,000 personas están participando en el tema de Basílica 2023, el operativo que brinda seguridad justo a toda la gente que estará llegando a este punto. El tema de la derrama económica, también la cifra impresionante, ¿no? 15.500 millones de pesos a nivel nacional, principalmente en servicios de alimentos, flores, comida, abarrota, artículos religiosos, artesanías y por supuesto también hospedaje, y hay un operativo particular de la Profeco para evitar abusos, porque sí, en medio del festejo, la celebración, la fe, la esperanza y la devoción, también hay quien abusa de los peregrinos. Correcto, pero este año se cumplen 492 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac.
Estas son imágenes en vivo, imagínate, 8 de la mañana con frillito y todo, ya está la actividad, está la calzada de los misterios, ahí es parte de la entrada ya a donde van a dormir hoy por la tarde-noche. Ojalá no se despiertan llueva. a las 12, sí, hombre, que tiren paro allá Tlaloc, ¿no? Para toda la gente que va a estar presente en punto de las 11 para oír las celebraciones, o sea, de ayer por la noche. Las mañanitas. Pero decíamos 492 de que se apareciera la morenita en el Tepeyac. Pero para muchos mexicanos se sigue apareciendo en todas partes. Nosotros tenemos una virgen. ¿Te acuerdas? Justo en el lugar donde nos casamos nos regalaron una virgen porque dijeron, esta es la aparición de la virgen en este lugar donde ustedes celebran su boda. Y así como nosotros tenemos esta historia, muchos de ustedes sin duda también cuentan estas historias de apariciones de la virgen. Hay muchos testimonios y desde hace mucho tiempo son del asombro de vecinos por la aparición de siluetas de la Virgen. Hace casi 30 años, familias veían una de 3 metros de altura en una pared. Esta otra también apareció en un muro. Yo estoy muy segura de que es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Esta fue descubierta en la calle. La protegieron con flores, con veladoras y de los mirones. Virgencita de Guadalupe, patrona del pueblo mío. Muchos curiosos veían una en el piso, en la estación Hidalgo de la línea 2 del metro. La guadalupana, entre las prisas de los usuarios. Es en esta parte de aquí, donde la colocan y le crean una capilla. Esta capilla es la que van a ver en este momento. O en la corteza de un árbol, donde hubo un altar improvisado. Como lo han decorado, ¿eh? También, dentro de esa casa de fachada sencilla, estaba la silueta de la morenita en una pared. La fe, fortalecida por esa figura. Así fue documentada la Virgen del Espejo o la vista en la charola de un horno industrial. Pudimos abrir las puertas para que la gente viniera y se desengañara y desde entonces no hemos dejado de tener visitas. O en una piedra como en San Miguel Regla Hidalgo. También en un pilar de cemento. O en el techo de una vivienda. Así se veía la Virgen chiquita de la piedra en Atotonilco, Hidalgo. ¿Cómo olvidar a la Virgen de la tortilla? Tan solo unos ejemplos de que cuando hay fe se puede ver a la Lupita en todas partes. Así sea en la mancha de una playera. Imagen característica. Eso es. Analizamos el bien halo esta tapita y nos dimos el cuenta halo. que sí era sinceramente la siluetita de la Virgen de Guadalupe y todo el resplandor. Con información de Gabriel Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Gracias. Hasta en pan tostado le hemos visto a la Virgencita, ¿no? Me encanta. Cuánta devoción, cuánta fe, cuánto amor para la Virgen de Guadalupe. Que se le aparezca donde se le aparezca, nomás cúmplale, si anda ahí de pedinche, hay que cumplirle porque si no... Bueno, pues, tienes razón, ¿no? tienes Al final, razón, la de neta. acuerdo. Señor Quirarte. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Mucho que pedirle o agradecerle a la Virgen. Agradecerle sobre todo, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente año con año, para cerrar el ciclo, por supuesto, pues las mañanitas a la Virgen y por supuesto celebrar su cumpleaños es importante, pero el cine guadalupano también se ha convertido como parte, pues, del culto y sobre todo en estas fechas. Fíjate, esta película es de 1952, se llama La sonrisa de la Virgen y cuenta precisamente la historia de una pequeñita que pierde la fe en todo, en la vida, y con todo su abuelita, la Virgen de Guadalupe, le regresa la esperanza de poder cumplir sus sueños y salir, por supuesto, adelante en una familia pues que carece absolutamente de todo. Y bueno, pues ahí está, es parte de lo que se ve en el cine. Es una película bien bonita. Es una historia bien padre, pero también fíjate que Hollywood ha hecho de la Virgen de Guadalupe pues parte importante. Hay una película que se llama Lady of Guadalupe, que también ha sido muy polémica. Es una película hecha originalmente en inglés y uno de los grandes logros de esta cinta es el paralelismo establecido entre, pues obviamente, la cultura indígena y pues cómo se ve en nuestros hermanos allá en Estados Unidos, que también se agarran de la esperanza, ¿no? Y de la fe. Esto como es un siempre. clasicazo, hermano. Obviamente teníamos que hablar de Tizoc de 1957 y que por supuesto pues también puso en el mapa a la grandísima María Félix, pero con una historia pues relacionada a la fe y a la Virgen de Guadalupe. Yo tampoco. Híjole, es impresionante cómo este ícono de la fe pues ha estado en los rincones del mundo y también para nuestros hermanos que nos ven en los Estados Unidos es muy importante esta fecha y les mandamos un fuerte abrazo porque en búsqueda de una nueva vida, de logros y de todo, ven nada más. Y le sirve de apoyo, hermano, en situaciones difíciles, ¿no? También el de, ay, morenita, ahí te encargo. Y esta es la de Juan Dieguito, el más chiquito de tus hijos, decía por ahí, ¿no? Sí, el diálogo. sí.
Efectivamente. Y por supuesto, pues llevada al cine se ve de otra manera. Correcto. Pues ya estaremos platicando un poquito más adelante y mañana, por supuesto, en la celebración ya de la Virgen. Y esta noche las mañanitas a las 11 de la noche. Gracias a la abuelita de Luis de nuestra producción, porque está, vean nada más qué joya de imagen nos prestó justamente para esta puesta en escena de los Ruiz Lara y los festejos a la Virgen de Guadalupe. También cuidada, señora, no se preocupe, que la regresamos intacta. Bueno, 12 de diciembre también es significativo porque es el último mes del año, ¿no? Y como que haces balance del año, ¿no? Claro. Sobre todo a la gente que va a visitarla, que tiene esa devoción y que este día hace el peregrinaje. Y agradece lo de todo el año. Eso claro. es. Hacen gente, hemos visto que viene gente desde muy lejos y ha dicho que 13 millones de personas van a pasar por allí durante estos días. Sí, mucha. Es Yo muchísima. he oído que después del Vaticano es el centro de peregrinación más grande del mundo. La verdad es muy bonito de ver, la explanada es muy grande, saliendo de la explanada ese camino que hacen de rodillas también es súper grande, que pueden distribuir muy bien a la gente, la verdad, y es súper bonito de ver. Qué bonito también que la devoción a una virgen una a tantas personas, la verdad. Yo no lo conozco, pero debe ser un sitio con muy buena vibra, ¿verdad? Sí, eso iba a decir. Sí. Y hay energía, ¿no? Aunque... Energía, eso es. Aunque yo sí que soy creyente, pero aunque no creas y vayas simplemente por ver el lugar como turista, hay energía y se siente bonito estar allí, la verdad. Nosotros trajimos rosarios para una tía de John y vamos, se nos quedará para siempre en el recuerdo haber visitado a la Virgen de Guadalupe, la verdad. Ha dicho que se cantan las mañanitas a las 11 de la noche, me imagino que cuando lleguen todas las personas habrá misas en distintos horarios y luego pues esa hora será la hora significativa que se le apareció a Juan Diego y será por eso a las 11 de la noche. Sí. Me imagino que tiene algo que ver con eso. Nada, me parece un día súper bonito y que tenga tanta afluencia, quiere decir algo bonito también. Hombre, sí, aparte que es un sitio digno de conocer. De conocer, literalmente. ¿Qué pensáis? ¿Habéis ido alguna vez? ¿Habéis estado en la Basílica de la Virgen de Guadalupe? Ponednos aquí debajo en comentarios. Únete a la familia más sinachera de todo internet, que es gratuito. Déjanos un like y que pases excelente día. Y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirrines. Sinacheros. Sinacheros.